Quiero contarte que también estoy en Twitch. Cocinamos en directo, hablamos sobre cocina, comentamos y reaccionamos a vídeos también de cocina, un montón de cosas. Este mes tenemos esta plancha teppanyaki de Majefesa para sortear entre los suscriptores de mi canal de Twitch. Es gratis participar si tienes una cuenta de Amazon Prime. Además tenemos esta olla express anidable para los que compréis cofre sorpresa. Tranquilos que os lo explico todo en Twitch, id solo al enlace de la descripción y os lo cuento todo en los directos. Muy buenas pequeñucos, hoy os traigo una de las recetas más esperadas en la historia de este canal, el okonomiyaki. Esta es una receta que todo el mundo insiste en llamar la pizza japonesa, y la verdad es que no tiene mucho sentido porque no se parece en nada, excepto porque lleva cosas encima y es redonda. Paella, la pizza española. Donut, la pizza norteamericana. Y el roscón de Reyes, la pizza de Navidad. Y así con todo. Okonomiyaki es una palabra que significa literalmente a la plancha, a tu gusto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que puede llevar los ingredientes que más te gusten como a ti te gusten. Eso sí, hay que seguir unas normas básicas si quieres hacer un auténtico okonomiyaki tradicional. Y yo os voy a dar la que creo que es la mejor receta que os puedo enseñar. Un okonomiyaki es una especie de torta a la plancha compuesta de col o repollo, ingredientes que pueden variar tanto como personas hay en la tierra, y masa con base de harina y huevos que se usa para compactarlo todo. A partir de ahí la magia reside en los detalles, los secretos y los trucos. Y por supuesto yo te los voy a dar todos en este vídeo. Apunta bien los ingredientes y prepárate para disfrutar de una receta legendaria que no siempre se hace de la manera correcta en estos mundos del internet. Y no te preocupes porque te voy a dar sustitutos aceptables para todos los ingredientes. Así podrás hacerla estés en el lugar del mundo que estés. Ponte el cinturón porque estamos a punto de viajar a través de los sabores. Destino Japón. La vuelta al mundo cocinando. Antes de comenzar debes saber que para hacer un buen okonomiyaki necesitas caldo dashi y mayonesa japonesa. Tienes dos vídeos en mi canal en los que te enseño a hacer estos ingredientes. Te dejo los enlaces en las tarjetas y en la cajita de descripción de este vídeo. Si no quieres utilizar caldo dashi o mayonesa japonesa porque no tienes los ingredientes, por ejemplo, puedes utilizar una pastilla de caldo de pescado concentrado para sustituir el dashi y mayonesa normal y corriente. No será lo mismo, pero siempre es mejor comer algo parecido que no comer nada. Tranquilo, los dioses del okonomiyaki lo entenderán. Sé que en este tipo de recetas os cuesta mucho conseguir algunos ingredientes, pero os voy a enseñar que no son tan raros y cómo podríais sustituirlos de manera sencilla. ¿De verdad? ¿Hacía falta tirarlo todo, Pilopi? ¿Era totalmente necesario para el vídeo? Coloca eso antes de que te hunda el pecho. ¡Vamos, rapidito! Primer ingrediente, aonori. Parece muy complicado, pero en realidad es solo alga nori, de la que utilizamos para el sushi y que venden ya en todos los supermercados del mundo. ¿Cuál es la diferencia? El aonori es alga nori muy picadita que se utiliza como condimento en algunas recetas. Mete trozos de nori en un procesador de alimentos y pica con furia hasta que solo queden trocitos pequeños. El resultado es este de aquí y lo utilizaremos para rematar la receta. Otro ingrediente complicadísimo de conseguir, la salsa okonomiyaki. No pasa nada, caballeras y señoritos. Mr. Pilopi te enseña a hacerla casera y todos felices. Simplemente pon 2 cucharadas de ketchup, 2 cucharadas de salsa de ostras, 1 cucharada de salsa inglesa o media de salsa de soja y 1 cucharada de sirope de maíz como opción principal. Aunque si no lo encuentras puedes utilizar miel común y corriente, dulce como tus labios, papá. Solo tienes que mezclar bien para que se integren todos los ingredientes y el resultado será esta salsa espesa y brillante que se utiliza en un puñado de recetas japonesas molonas. Y no me vengas diciendo que no encuentras salsa de ostras porque mira, ya la hay hasta genérica, de marca Hacendado del Mercadona. El sirope de maíz sí es más complicado, pero siempre puedes utilizar miel, aunque es mejor el sirope porque la miel añade su sabor a la salsa y cambia un poquito el resultado final. Siguiente ingrediente raruno que no hay manera de encontrar, el tenkasu, es decir, bolitas de tempura. La verdad es que es
opcional como casi todo en el okonomiyaki, pero le da un toque de sabor y una textura aluciflipante al resultado final. Puedes hacer tempura tradicional, sí, pero es mucho más sencillo que compres uno de estos preparados para tempura que venden en casi todos los supermercados. En la parte de atrás te dice cómo se hace. Agua helada, el preparado, le das 2 meneos y a tirar. Luego solo tienes que poner una sartén a fuego medio alto con aceite de girasol y dejar caer la masa como si fueses el mismísimo dios Krom, haciendo llover sobre su rebaño de pequeñucos locos por la comida. Si dejas que se dore, el resultado será esta maravilla crujiente y cargada de sabor. Es bello, es sabroso y convierte tu okonomiyaki en el super okonomiyaki. Esta receta se basa en la col o repollo como ingrediente principal. Algunos dicen que es preferible utilizar col china porque es más dulce y suave. Yo no creo que sea necesario, el sabor y la potencia de la col me hace falta para que quede un resultado perfecto. Simplemente tenéis que cortar un buen trozaco. Eso sí, esta parte más ancha tenéis que quitarla porque es más dura y puede echar a perder tu okonomiyaki sagrado. Corta rodeándola y no la utilices para esta receta. Puedes cortar tu col como más te guste. Hay quienes la cortan en juliana finita y los hay como yo que la cortamos primero en tiras gruesas y luego hacemos cubitos o trocitos. Esto en cocina se llama cortar en paisana, pero nosotros lo llamaremos cortar en trocitos tochos muy a lo loco. Una vez hayas cortado en trocitos tochos muy a lo loco, este debería ser el resultado. Llegamos a los toppings. Un okonomiyaki puede tener los que quieras, incluso mar y montaña. Sé que en vuestra mente occidental suena raro, pero la combinación del cerdo crujiente junto a un interior rebosante de sabor a mar es simplemente maravillosa y deliciosa, os lo prometo. No os vais a arrepentir jamás de probarlo. Yo voy a poner gambones cocidos y calamar, pero es muy común poner pulpo, langostinos, surimi, gulas y un sinfín de ingredientes diferentes. Que sí, que si eres raro y no te hace gracia nada de esto, puedes poner solo trocitos de bacon o pollo, por ejemplo. Nadie te va a juzgar aquí, solo te miraremos fijamente mientras te señalamos en silencio con cara de rabia. Es buena idea que pongas lo que pongas sea en trocitos no demasiado pequeños. Mola bastante que añadan textura a cada mordisco. A partir de aquí es todo coser y cantar. Para la masa, pon en un bol la harina, añade también la levadura química, media cucharadita de sal y el caldo dashi, siendo esta la mejor opción. Podrías utilizar también caldo de pescado, carne o pollo, ya sea de pastilla o comprado. Y como última opción simplemente agua. Ya sabes, no es lo mismo, pero tendrá que valer. Ahora remueve con la fuerza de 1000 luchadores de sumo de Okinawa para conseguir que los ingredientes se integren por completo. El resultado es aceptable, pero la verdad es que falta un ingrediente secreto prácticamente imposible de conseguir para la mayoría. El yamaimo. Es un tipo de ñame japonés de montaña que añade almidón a la mezcla consiguiendo una textura totalmente distinta y espectacular. Muchas de las recetas que he visto en el internet optan simplemente por no ponerlo. Pero amigos míos, creo que esto no es una buena decisión porque deja de ser un verdadero okonomiyaki. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? La mejor opción a falta de yamaimo es el almidón de tapioca. Nos dará la misma textura cremosa sin afectar para nada al sabor. Hoy en día es muy sencillo de encontrar y con un par de cucharaditas debería ser suficiente. Como última opción también puedes simplemente rallar muy finamente una patata. El mini problema es que añade algo de sabor, aunque no es para nada desagradable. Ahora la masa es más cremosa y tiene el punto extra que buscábamos, así que ha llegado la hora de añadir la col cortada en trocitos tochos muy a lo loco, la parte verde de 1 o 2 cebolletas que añadirán muchísimo sabor, los toppings que hayas elegido para tu combinación perfecta y 2 huevos partidos con una sola mano. Si los partes con las 2 manos la receta no funcionará y además este verano no te pondrás moreno o morena, tú verás. Y por último, nuestras bolitas de tempura, si decides ponerlas y seguir mi consejo. Es opcional, pero ¿cuándo te he mentido yo? Tú hazme caso y serás un ser poderoso. Remueve con cariño y lujuria intentando que todos los ingredientes se mezclen perfectamente, pero sin pasarte. Y observa cómo los japoneses consiguen que algo así que no tiene demasiada buena pinta se convierta en la maravilla que luego vais a ver. Ha llegado el momento de cocinar. Un poquito de aceite en una sartén o plancha. Rebaña toda la superficie con una servilleta para que quede bien engrasada y simplemente añade la mitad de la masa con el fuego a media potencia. Con esta receta os saldrán 2 okonomiyakis. Luego dale forma y deja que se cocine durante un par de minutos. Enseguida creará una capa crujiente y dorada en contacto con el calor. Es muy importante que no os paséis con el fuego o se os quemará. De 9 niveles de potencia de mi vitro yo lo tengo al 5. Pasados esos 2 minutos añade la
la parte superior el bacon, panceta, tocino o incluso chuletas de cerdo. Eso sí, siempre cortado muy fino. Ya lo sé, os parece una locura que esto lleve bacon. Tú simplemente no me discutas y hazlo. Confía en el poder japoculinario. Encima del bacon me gusta añadir un poco de la masa sobrante porque así forma una capita que mantiene la carne en su sitio. Te lo recomiendo muy fuerte, aunque no es obligatorio, como casi nada en realidad. Hombre, dentro de la cordura, tampoco puedes sustituir la col por patatas fritas, que nos conocemos. Una vez lo tengas, el secreto más importante de esta receta es utilizar una tapa, totalmente obligatorio. Ahora sí, cocina durante 3 o 4 minutos. Pasado ese tiempo, solo tendrás que darle la vuelta utilizando un plato. Exactamente igual que cuando haces tortilla de patata. Giro de muñeca poderoso y ¡alejop! Ya lo tienes. El resultado debería ser algo así: dorado, crujiente y con mucha mejor pinta de lo que tenía hasta ahora. Vuelve a meterlo en la sartén, esta vez con el bacon hacia abajo, y vuelve a tapar para generar el calor y el vapor que cocinarán el interior a la perfección. Si no pones una tapa, no funcionará. Luego no digas que no te avisé. Así es como queda con el bacon ya tostadito. El problema es que por muy sexy que empiece a ser el exterior, su interior aún está crudo. Así que los próximos 10 minutos debes repetir el proceso un par de veces hasta que se haga perfectamente, intentando no quemar el exterior. Es decir, vuelves a ponerlo del lado contrario en la sartén y vuelves a poner la tapa. 5 minutos después volteas de nuevo, lo pones en la sartén y vuelves a poner la tapa. Las veces que haga falta hasta que te quede blandito y dorado como el sol de la mañana. En total tardarás unos 15 minutos en realizar todo el proceso. Pero ¿qué son 15 minutos sabiendo que vas a disfrutar de una de las recetas más sabrosas de tu vida? Polluelo, nada, ya te lo digo yo. Cuando ya lo tengas listo, el bacon tendrá que haber quedado hacia arriba y habrá llegado la hora de añadir la salsa okonomiyaki. Es súper importante, y esto es algo que muchos hacen mal, que la añadas directamente en la plancha o en la sartén, no cuando ya lo has sacado, con el fuego aún encendido y cocinándose. De esta manera la salsa glaseará la parte superior del okonomiyaki en lugar de simplemente chorrear como si fuese ketchup en una hamburguesa. Eso, amigos míos, marca la diferencia. Incluso puedes poner la tapa un minuto más para mejorar el proceso. Ahora sí, la salsa ha caramelizado y podemos pasarlo todo a nuestro plato. Solo quedan los detalles. Primero la mayonesa japonesa o mayonesa normal en su defecto. A mí me gusta hacer rayas gruesas, abundantes y bien separadas. Luego, si queréis, podéis hacer una rejilla molona con un palillo. Los artistas somos así, estamos todo el día creando. No podemos parar. Creación. Condimenta por encima a tu gusto con el aonori que hicimos al principio de la receta, que además mejora la presentación. Y añade los copos de bonitos llamados katsuobushi, que no tienen sustituto posible. Eso sí, son opcionales, pero mira cómo parecen bailar súper contentos porque estás a punto de devorarlos. Yo solo por eso haría el esfuerzo de buscarlos. En mi tienda personalizada de Amazon los tengo recomendados. Nos vemos en la siguiente aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida.